La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. Desde que era niño nos mudábamos cada año a distintas ciudades de Estados Unidos. Era algo que de ser divertido empezó a ser fastidioso. Conocer gente vale la pena, pero hay gente que no. Casas medianas y grandes, todas muy bonitas. Pero cuando cumplí 18 años, hablé con mi padre y le pedí que, si no tuviéramos que volver a mudarnos, yo me quedaría. Deseaba tener una estabilidad, pero mi padre por su trabajo no podía dárnosla, por lo menos de esa manera. No puedo quejarme de nada, solo de tanto mudarme. Cuando le dije que yo decidía quedarme solo, se sonrió y me dijo que él me apoyaría en todo lo que yo decidiera. Que solo recordara que para él, su familia era tan importante que por eso siempre cargó con todos para todos lados. Mi padre era director de una de las empresas más importantes de Estados Unidos. Mi madre, pues ella solo se dedicaba al hogar y a cuidar de mí, su único hijo. Mi madre también ya estaba cansada de estar arriba y abajo. No podía hacer amigas ni nada. Lo único era que mi padre la complacía en todo, hasta con tiempo. Claro, tenía que organizarse para poder hacerlo. Pero esta vez, mamá y yo estábamos muy felices y emocionados porque estábamos en una de nuestras ciudades favoritas, Nueva York. Salíamos en las tardes libres, caminábamos mientras lo hacíamos, compartíamos vivencias, así como la felicidad de poder conocernos mejor día a día. Lo sé, tengo mamitis, pero creo que es normal. Es la única que siempre está. Uno de todos los días que salíamos a caminar con mi madre, decidimos cambiar la ruta. Pasamos por un lugar donde se veía todo sombreado, los árboles con las hojas como si fuese otoño, y eso que estábamos en pleno invierno. La verdad se nos hizo súper raro, y el desvío no fue a muchas cuadras de casa. No, solo eran 4. Al ir caminando se escuchaban cómo crujían las hojas caídas, como si estuvieran secas. Para eso mi madre y yo no comentamos nada, pero ambos teníamos cara de asombro. Regresamos a la casa y todo normal. Al día siguiente la plática nos regresó a la calle del otoño. Esto se los cuento para que identifiquen cuando les hable de ella. Al ir caminando por la banqueta, ambos vimos una casa de un piso. Raro, el día anterior no la vimos y era muy notoria, ya que su construcción es muy moderna y más, solo es de una planta, mientras todas las demás casas del vecindario son de 2 o 3 plantas. Pasaron algunos días, cuando mi padre llegó con la fabulosa noticia de que estaría viajando a algunos estados, por lo que le dije que quería trabajar en mis ratos libres, a lo que ambos sorprendidos se miraron y con gran gusto me dijeron que sí, pero aún no sabía en dónde. Pero ellos me dijeron que estarían para apoyarme, así que ese día me puse a buscar trabajos. Después de un par de horas, mi madre me dijo que por qué no compartía las fotos de mis pinturas por internet. Yo le pregunté dudoso si creía que a alguien le podían gustar. Ella de inmediato me dijo que sí, que incluso podían darme trabajo, pero que solamente debía intentarlo por lo menos. Así que en ese momento me puse a hacer una página en una red social a la cual subí todas mis pinturas. No vayan a creer que eran cuadros. Realmente pintaba las paredes de mis tantas habitaciones que había tenido. Tanto así que
Los mismos dueños de las casas en las que vivíamos les pedían a mis padres que no las quitaran cuando ya nos íbamos de esas casas. Le compartí a mis amigos para que me dieran un me gusta a la página de Facebook que había creado y así me ayudaran a difundir. Algunos de ellos compartían las paredes de sus habitaciones, las cuales también había pintado cuando los había visto. Les cuento que no pasaron ni 2 días cuando me marcaron de una compañía y me propusieron un trabajo súper bien pagado, a lo cual dije de inmediato que sí. Le conté a mis padres y ambos orgullosos me dijeron que pronto lograría tener mi propio coche e incluso que podría irme a vivir solo cerca de la casa. Eso me entusiasmó demasiado y solo tenía que esperar al lunes para presentarme en mi nuevo trabajo. Ganaría dinero por hacer mi afición, pintar. Llegado el lunes saliendo de la escuela, me presenté en la empresa. Hablaron conmigo y firmamos un contrato. Ese mismo día me asignaron mi primera casa, en la cual tenía que pintar 2 habitaciones, una para un niño y otro para una niña. La indicación era clara, solo tenía que usar mi imaginación ya que los dueños no querían algo común. Me desplacé al domicilio, llegué y me presenté y los dueños me dieron las llaves. Regresamos en un par de días, me dijeron. No pensé llegar a una casa tan grande y hermosa, llena de lujos y cosas medio escalofriantes. Me dispuse a revisar las habitaciones, diseñar en mi mente algo sorprendente y a trabajar. En el momento que menos acordé, ya tenía lista de espera, mis clientes felices, la compañía fascinada y yo, no se diga, mis padres ni hablar. Pasaron los días, las semanas y los meses. Iba ya en la casa 665. Yo sé que muchas, pero estaba por cumplir 2 años trabajando y pensando que casi conocía toda la ciudad. Fue cuando noté algo curioso. Todas esas casas estaban cerca de la zona por donde yo vivía. Pero algo más extraño, la casa número 666 de pintar, era aquella que estaba en aquella calle que parecía que el otoño era permanente. La casa de un piso, de construcción moderna. La verdad no me lo esperaba. Cuando llegué al domicilio sentí un escalofrío tan fuerte que me quedé parado y solamente miré la ventana que estaba a un lado del garage. Después de un instante volteé a mi alrededor y solo miré hojas tiradas por toda la calle. Esperé unos cuantos minutos por si llegaba el dueño de la casa para poder entrar y así me diera una idea de qué era lo que quería, pero no llegó nadie. Al día siguiente me dirigí nuevamente al vecindario antes comentado. Al estar parado nuevamente fuera de aquel domicilio, sentí aquel escalofrío. Era inexplicable. Duré unos minutos fuera de la casa. Me dispuse nuevamente a avisar que entraría para poder iniciar. En ese momento, se abrió la puerta de aquella casa. El aire se heló. Di unos pasos dentro de la vivienda, pero con mucho miedo. Buen día. ¿Hay alguien en casa? Disculpe, vengo de la compañía que contrataron para la decoración de su hogar. Nadie contestaba nada. Un silencio raro invadía el lugar, pero el chiflido del aire se apoderaba del momento. Miraba de reojo todo el lugar. Parecía que alguien acababa de hacer limpieza del mismo. Olía limpio. Volví a saludar ahora con una voz más alta y firme, como si no tuviera miedo. Hola, disculpe. ¿Ya tiene rato aquí? Al escuchar ese saludo casi moría del susto. No esperaba que alguien me saludara y menos porque toda la calle se veía sola. A pesar de estar en una de las mejores zonas de la ciudad y ser de las 5 cuadras más exclusivas. Hola, buen día. No se preocupe, todo bien. Disculpe, ¿usted es la dueña de este lugar? Pregunté con una extraña sonrisa, pero me contestó que no y que tampoco le gustaría hacerlo. Asombrado pregunté el por qué, pero solo sonriendo me dijo que era la persona encargada de rentar la casa. Ahora entendía menos, pero ya no pregunté más que cómo deseaba que fuera la decoración. Ella tranquila me dijo que a mi gusto, como si yo fuera el nuevo arrendador, es más, como si fuera el posible dueño. Al decir eso me quedé emocionado, porque realmente con lo que ganaba, claro que podía hacer mi casa, y más por cómo llamaba mi atención y estaba en un lugar que no todos visitaban. Manos a la obra.
Revisé la casa detalladamente, cada rincón, y me imaginé viviendo en ella. Rápidamente agarré mis cosas y empecé a decorarla como si fuera para mí. La chica me comentó que pasaría al día siguiente para entregarme las llaves y abriera, porque no entendía cómo era que había abierto la casa. Sorprendido le hice saber que la puerta ya estaba abierta. Inicié con la habitación principal, preciosa, impresionante. A mi ver no necesitaba nada de decoración, así que solo me puse a hacer unos pequeños detalles. De repente escuché cómo el aire empezó a chiflar. Me acerqué a la ventana para cerrarla, pero recordé que no la había abierto. Sin embargo, las persianas golpearan como si lo estuviera. Así que decidí abrir y cerrar con más fuerza para que ya no entrara el aire. Una vez cerrada la ventana, me giré para ir hacia la habitación de un lado, cuando en ese momento el closet se abrió. Sentí claramente cómo me helé, mis manos se entumieron y salí corriendo, no solo de la habitación, sino de aquella casa. El día siguiente, cuando llegué al domicilio, la chica ya estaba esperándome. Con miedo y todo, entré a la casa. Lo que no esperaba era que los supuestos dueños estaban encantados con lo poco que había hecho en la habitación principal, y por eso querían prestarme la casa para que me independizara. Todo sonaba extraño, pero no lo era. Los supuestos dueños del lugar llegaron a darme las gracias. Si era real, si existían. Les comenté que yo tenía que hablar con mis padres, ya que era estudiante y ellos tenían que estar enterados. No tuvieron ningún inconveniente en que lo hiciera, así que, en el momento en que se retiraron los señores, le marqué a mis padres para comentar la propuesta que se me había hecho. Ellos, encantados de la vida, aceptaron. Me dijeron que no les estorbaba, pero que querían que siguiera creciendo y creían que era por mi bien, además de estar muy cercano a casa. Feliz de la vida, terminé la decoración de la casa. Los dueños fueron al domicilio para verificar que todo estuviera bien y estaban encantados, felices por recomendarme. Inclusive me dijeron que por qué no me independizaba y que dejara la empresa, que ganaría más y todo sería bajo mi propio mando. No me pareció mala idea. Lo que no entendía era por qué me sugerían tantas cosas. Pasados un par de días inició la mudanza y, por supuesto, renuncié. Decidí que estaría unos días descansando en lo que me acomodaba en mi nueva casa. Durante la primera semana todo iba bien, hasta que nuevamente se escuchó chiflar el viento. Fui a revisar y nuevamente era la ventana de la habitación principal. Otra vez golpeaban las persianas y la ventana estaba cerrada. No entendía cómo era que sucedía eso. No estoy de humor para aguantar bromas, fantasmita. No te tengo miedo, seas quien seas. Es mi casa, así es que, fantasma iluso, saldrás corriendo tú de ella. Me sentí muy valiente, tanto que me atreví a decir aquellas tontas palabras. Por fin llegó la hora de descansar. Camita rica, un té y a ver la televisión en mi habitación. Puse uno de mis programas favoritos de YouTube. Ceñí mis cejas, volteé de reojo hacia mi derecha y después a la izquierda. Fue ahí cuando empecé a sentir mucha incomodidad, como pesadez y nervios. Tranquilamente subí un poco más el volumen de la televisión y de repente volví a voltear hacia mi izquierda, cuando vi que la puerta del closet de mi habitación estaba abierta. No sé cómo podía suceder eso. Me volteé ignorando aquella puerta, cuando en la televisión solo había estática y ruido blanco. Sudé frío, no entendía qué era lo que estaba pasando. Me puse a hablar solo para autodistraerme y funcionó un poco. Así que tranquilamente me dirigí hacia el closet para revisar. Abría más puertas y no había nada interesante, solamente algo así como un baúl o algo como tipo mesa. No era algo que llamara mi atención, porque se sentía que estaba vacío. Así que una vez revisado me regresé a la cama. Me senté y me puse a pensar en cómo se había abierto solo aquella puerta. Así que llegué a la conclusión de que tal vez yo la había dejado entreabierta. Bajé a cenar algo y después de un rato subí para descansar y estar lleno de energía para la cita del día siguiente. Psst, psst, psst.
Escuché esos ruidos cerca de mi oído. No recuerdo qué hora era, pero sentía que la habitación se estaba enfriando, como si fuera temporada de nieve. Ni el calefactor parecía estar encendido. Miedo, pánico, pavor. No sé cómo expresar el nivel de miedo que sentía. No podía moverme, solo podía estar viendo el techo de mi habitación. Intentaba rezar, pero no podía. Cada minuto que transcurría lo sentía eterno. De repente pude voltear los ojos hacia mi izquierda y logré mirar de reojo una cara. Sí, la cara de una mujer con ojos de color azul y una sonrisa con dientes afilados. Sudando y tratando de gritar logré moverme, pero de repente ya era de día. No entendía nada. En ese momento estaba confundido. Tal vez era un sueño o tal vez era real. Ese día, después de trabajar, me fui a comer a casa de mis padres. Cuando llegué con ellos, ambos querían saber todo. No llevaba ni una semana viviendo fuera de casa, pero con las preguntas que me hacían, parecía como si llevara años sin vernos. De repente mi madre me preguntó que cómo me había golpeado. No entendí su pregunta, pero la verdad es que no me había dado cuenta de que en el cuello tenía un hematoma. No recuerdo haberme golpeado, le dije a mi madre. Era real, pero no entendía el porqué de ese golpe. Por más que pensaba, no lograba asimilar lo que había sucedido. Les conté a mis padres de aquel sueño, y asombrados me dijeron que me cuidara mucho, que estuviera pendiente de los hematomas, porque podría ser reflejo de alguna enfermedad. Prometí hacerlo, así que después de una rica charla y una buena comida, me despedí y me retiré a mi casa. Tomé una ducha y me fui a descansar. No pasaron ni 5 minutos cuando se encendió el televisor. Nuevamente aquella estática y ruido blanco se manifestó en ella. Cerré los ojos tan fuertes como pude. Me tapé la cabeza con la cobija y empecé a sentir mucho frío nuevamente. Bajé poco a poco la cobija hasta destapar un poco mis ojos y vi cómo lentamente la puerta del closet se estaba abriendo. Y allí estaban esos ojos azules y la misma sonrisa con dientes afilados. Desperté tranquilamente, nuevamente sin entender qué sucedía. Si había sido un sueño, era real. Pasaron 2 semanas en las que diariamente antes de dormir puse una cadena en las puertas del closet para poder estar tranquilo. Finalmente así sucedió. Lo curioso es que en esas 2 semanas amanecía con algunos moretones en el brazo derecho, una mordida en el hombro, la cual no sentí dolor hasta cuando me metí a bañar, y en varias ocasiones despertaba en el piso. Después de esas 2 semanas, un día que salí de casa me di cuenta de que ya tenía vecinos, lo que me llenó de gusto y de seguridad, porque cualquier cosa que pasara podía gritar y me escucharían. Mientras las casas se iban habitando, más a gusto me sentía. Parecía que mi llegada había sido buena para que la cuadra en donde vivía se llenara de vecinos e incluso dejaran de caerse las hojas de los árboles. Pasaron 6 meses viviendo tranquilo, al menos ya sin miedo. Eso era lo que yo pensaba. Hasta que esa noche, al estar acostado, me di cuenta que la puerta del closet, a pesar de tener una cadena, se abrió. Durante estos 6 meses, me miraban desde el closet sin que yo no me diera cuenta. Hasta esa noche. Parecía que me estaba volviendo loco. Veía cómo me miraba profundamente, con odio y rencor, mientras que yo, sin dejar de mirarla fijamente a los ojos, veía también cómo los labios de este demonio, o qué sé yo qué era, se movían y mostraban sus dientes afilados diciéndome cosas extrañas. No entendía nada. Nuevamente estaba temblando de miedo y bañado en sudor. Por más que intentaba gritar, parecía que estaba mudo. Al día siguiente me percaté de que tenía una mordida en mi mano derecha. Parecía que lo habían hecho con demasiada fuerza. Intenté pararme para salir de casa rumbo a mi trabajo y un dolor en la cadera no me dejaba. Estaba lleno de moretones. Al momento de agarrar mi teléfono para pedirle a mi madre que me ayudara, en ese intento de llamada, sentí como nuevamente me miraban desde el closet.
Ahora sí no podía justificar que era un sueño. Era de real. Todas aquellas noches me espiaban desde el closet. Un demonio estaba desquitando su ira en mi contra. No entendía nada. Quería gritar, pero no podía. No podía hacer ni decir nada. Desesperadamente intenté nuevamente de todo. No me había dado cuenta de que habían pasado algunos días y yo seguía sin poder moverme, sin hablar, sin nada. Lo curioso era que ni mis padres me llamaban. Nadie, ni mis clientes. Dentro de mí estaba pensando que había pagado el precio de haber dejado a mis padres, pero ellos me habían apoyado y se habían quedado felices. Mientras pensaba lo anterior, nuevamente aquellos murmullos. Shh, shh, shh. No entendía qué era lo que me querían decir aquellos ojos azules. En ese momento me percaté de aquella mirada profunda, la cual me miraba desde el closet, pero esta vez no abrió la puerta. Solo golpeaba aquel baúl o caja que estaba dentro. Escuché cómo rasgaba la puerta con sus uñas. Ya no podía más, sentía que me estaba volviendo loco. Necesitaba ayuda. Nadie me la daba hasta que logré ponerme de pie y abrí aquel closet y ese baúl. Fue ahí en donde encontré a Saúl muerto, uno de mis pacientes del manicomio. Todo esto que les cuento fue a causa de aquel momento tan lamentable que vivió cuando era niño. Su padre había matado a su madre a mordidas